Buenos días, licenciado, bienvenido. Vamos a empezar la clase hoy. Gracias. En la clase anterior vimos, bueno, en la clase anterior terminamos de ver las pruebas. Vimos que las pruebas en materia procesal en Guatemala básicamente son pruebas taxativas, o sea, números clausus. Quiere decir de que existe una lista determinada de pruebas y de esas no podemos salirnos, no podemos ofrecer pruebas que no estén taxativamente en la ley. Y que las pruebas admisibles en derecho procesal de trabajo individual son las pruebas contempladas en el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil. Buenos días, licenciado. Ajá. Fíjese que no sé si ya lleva minutos transmitiendo, pero hasta ahorita se le escuchó. Yo creía que no había empezado, pero por lo visto sí empezó, pero hasta ahorita está transmitiendo. Bien, acabo de empezar, Luis. No se preocupe, acabo de empezar. Entonces, lo que pasa es de que normalmente empiezo la clase de una vez. No me pongo a hablar otras cosas, entonces empiezo de una vez. Acabo de empezar. Entonces, pero voy a repetir lo que dije, ¿sí? Solamente estábamos diciendo que en la anterior clase terminamos de ver las pruebas y empezamos y vimos la mayoría de peticiones de trámite. Y en las pruebas vimos de que en Guatemala, en materia procesal, de materia laboral procesal individual, el número de pruebas no es ilimitado, sino que nos tenemos que sujetar a las pruebas contempladas en el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil, con la salvedad que la declaración de parte que aparece ahí en laboral se llama confesión judicial. No son sinónimos, sino que se llama confesión judicial, y que el reconocimiento judicial contemplado en el artículo 128 en derecho laboral también se puede llamar inspección ocular, y el dictamen de expertos también se puede llamar expertaje. Una pregunta: ¿cuántos medios de prueba contempla el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil? 7, licenciado. 7. Bien, gracias. También vimos que la carga de la prueba en general pesa sobre ambas partes. Ambas partes tienen la carga de la prueba, según el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y también así es en derecho procesal laboral. Pero normalmente se les enseña a los alumnos que en derecho laboral la carga de la prueba la tiene el patrono en materia individual. Y eso no es cierto. O sea, la carga de la prueba, entonces uno crece, no crece, sino que estudia y se gradúa con la idea de que el patrono tiene la carga de prueba en todo proceso en materia laboral y de previsión social, y no es así. La carga de la prueba la tienen ambas partes, excepto en materia de despido. En materia de despido, sí, la carga de la prueba la tiene, ya sea de despido directo o indirecto, la carga de la prueba la tiene el patrono. Según el artículo 78, el artículo 80, el artículo 332 literal E y el artículo 358 del Código de Trabajo. Entonces, bueno, también vimos que como la carga de la prueba la tiene el patrono, el que tiene que exhibir los documentos es el patrono, según el artículo 353. Pero si antes se agotó la vía administrativa, existen unas actas de la inspección de trabajo, entonces el trabajador debe acompañarlas. ¿Cómo se llaman esas actas de la inspección de trabajo? ¿De adjudicación son, verdad, licenciado? Sí, así se llaman. No sé por qué les pusieron así, pero se llaman actas de adjudicación, y también se acompaña la liquidación laboral, que es el cálculo de prestaciones. Es realizado por la inspección de trabajo. Bien, también, entonces, como la carga de ustedes la acompañan porque existen esas actas, pero también les dije que en materia de derecho, en conflictos laborales individuales,
de trabajadores individuales, de trabajadores particulares o privados, no es necesario agotar la vía administrativa. Entonces, si desean, acuden a la inspección de trabajo, si no, comparecen directamente al juzgado de trabajo. Entonces, no es necesario dar pero si se dio por agotar la medida administrativa, sí es muy recomendable acompañar las actas de adjudicación de la inspección de trabajo. Bueno, también vimos las presunciones legales y humanas, que es la prueba que se debe ofrecer en todo juicio de trabajo civil, mercantil, de familia y contencioso administrativo. Se debe ofrecer las presunciones legales y humanas que no se diligencian en las audiencias de prueba, sino que las diligencia el juez en su mente a la hora de dictar sentencia. Entonces, las diligencias del juez en su mente no hay que diligenciarlas en las audiencias. Y las presunciones se dividen en legales o juris y en humanas, hominis o judiciales. Entonces, las legales también se pueden llamar juris y las humanas también se pueden llamar hominis o judiciales. Judiciales porque es el juez, el humano en las presunciones humanas. Y las presunciones legales están contenidas en la ley. En cambio, las presunciones humanas están en la mente del juzgador y a la cual arriba el juzgador por medio de las herramientas de razonamiento, como son la deducción y la inducción, el análisis y la síntesis. Y las presunciones legales a su vez se dividen en juris tantum, que admiten prueba en contrario, y de jure, que no admiten prueba en contrario. Y que la regla es que las presunciones sean juris tantum, o sea, que admiten prueba en contrario para garantizar el derecho de defensa de la otra parte. Bien, entonces nos quedamos de que había unas presunciones legales que están al final del material en vía de primero, que dice derecho procesal individual de trabajo, el procedimiento ordinario laboral. Hay unas presunciones ahí que no leímos, que teníamos que haber leído la clase anterior y olvidé leerlas en la sección A, y como las olvidé leer en la sección A, entonces ya no lo leímos también en la sección B, que es la sección de ustedes. Entonces vamos a leer el artículo, para empezar vamos a leer el artículo 30 del Código de Trabajo. Bien. Carlos Méndez, por favor, el artículo 30, perdón, del Código de Trabajo. Ya se desconectó, solo lo mencioné y hay menos, un estudiante menos. Jennifer del Águila. El artículo 30, por favor, del Código de Trabajo. Artículo 30. Permítame un momento. Ahorita se lo leo. Dice, la prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrono, y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe, deben presumirse, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador. El contrato verbal se puede probar por los medios generales de prueba y, al efecto, pueden ser testigos los trabajadores al servicio de un mismo patrón. Muy bien. Eso que le lleva de último no es importante, pero El segundo lo que párrafo. es importante es donde dice, si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe, aquí autoridades se refiere, no se puede referir tanto a una autoridad administrativa como es la inspección de trabajo, como a una autoridad judicial, que es un juez de trabajo. No lo exhibe, o sea, aquí, como repito, vuelve a mencionar el verbo exhibir y no el verbo presentar. Deben presumirse. Cuando ustedes miren la palabra presumir en un código,
se refiere a las pruebas de presunciones legales. Entonces, a eso se refiere el verbo presumir, a las presunciones legales, a la prueba de presunciones legales. Dice salvo prueba en contrario. Cuando dice salvo prueba en contrario, ¿a qué se refiere? Que el patrono pueda... ¿A qué clase de presunciones se refiere cuando dice salvo prueba en contrario? Inversión de la prueba, de la carga de la prueba. No, ¿a qué clase de presunciones se refiere cuando dice salvo prueba en contrario? ¿Cómo se llaman las presunciones que admiten prueba en contrario? A las juris tantum, licenciado. Sí, se refiere a presunciones juris tantum. Entonces, cuando miren el verbo presumir, ya saben ustedes que se refiere a las presunciones legales. Y cuando digan salvo prueba en contrario, ya saben que se refieren a presunciones juris tantum, que es la regla, que son las que admiten prueba en contrario. El Código de Trabajo tiene pocas presunciones, pero el código que más presunciones tiene es el Código Civil. El Código Civil tiene muchas presunciones, muchas presunciones. Entonces, por ejemplo, en casos de paternidad, se presume que es hijo del señor el que reúne los siguientes requisitos, dice el artículo 221, y hay un montón de requisitos. Se presume que es padre del hijo no reconocido, tal persona. Entonces, o se presume que es hijo nacido entre matrimonio, el nacido entre los 180 días anteriores al matrimonio y el nacido durante los 200 días posteriores al matrimonio. Por ejemplo, es una presunción. Bueno, una presunción legal. Cuando dice ciertas las estipulaciones de trabajo afirmados por el trabajador. Las estipulaciones de trabajo, ¿de dónde constan esas estipulaciones de trabajo? En la otra sección no me lo contestaron. En el contrato laboral, perfecto, sí, es en el contrato. En la otra sección me dijeron en los hechos, en la aplica, no, es en el contrato. Las estipulaciones están en el contrato. Bien, también me preguntaron, eso me sirve para impartirle clases a ustedes. También me preguntaron, ¿qué pasa si el contrato es verbal? Entonces, ¿por qué se pide que se exhiba el contrato escrito si el contrato fue verbal? Y le recordé que según el artículo 28 del Código de Trabajo, el contrato debe ser por escrito. Y si el patrono no celebró contrato por escrito, está incumpliendo la ley. Que puede ser verbal, pero en solo ciertos casos, pero puede ser, no significa que deba ser verbal, sino que puede ser. Si quiere, lo hace verbal, si no lo hace por escrito. En ciertos casos, que son casos muy limitados, entonces muy específicos, que para mí debería tener una norma general, sin excepción que todo contrato debe ser por escrito. Entonces, la regla es que todo contrato debe ser por escrito. Entonces, si el patrono no formuló contrato por escrito y no se firmó, entonces es culpa de él. Entonces, deben presumirse, dice, la prueba por culpa del patrono. Entonces, así lo dice el artículo 30 claramente. Bueno, entonces, estipulaciones es la palabra correcta para establecer los derechos y obligaciones en un contrato. Por ejemplo, en contratos civiles y mercantiles, muchas veces incluso notarios escriben, el contrato se regirá por las siguientes condiciones, y eso no es así. La condición es algo totalmente diferente. La palabra correcta es estipulaciones. Una compraventa, un arrendamiento se escribe, el contrato se regirá por las siguientes estipulaciones, no condiciones. Las condiciones son diferentes. Entonces, estipulación es la palabra correcta, y aquí el Código de Trabajo está utilizando la palabra correcta, que es estipulaciones. Bien, vamos al artículo 137 del Código de Trabajo, por favor. Vamos a ver que Juárez Teba lea el código el artículo 137 del Código de Trabajo. Espero no se salga de la clase. ¿Está presente el compañero o compañera Juárez? El artículo 137 del Código de Trabajo, segundo párrafo. O Xiomara Chávez, por favor. Buen día. Artículo 137. Constancia de periodo vacacional. Párrafo Tratándose de...
Tratándose de empresas particulares, se presume, salvo prueba en contrario, que las vacaciones no han sido otorgadas si el patrón a requerimiento de las autoridades de trabajo no muestra la respectiva constancia firmada por el interesado o con su impresión digital, si no sabe hacerlo. Gracias, gracias. Donde dice se presume, se refiere a presunciones legales, y donde dice salvo prueba en contrario, se refiere a presunciones juris tantum. Bien, vamos a leer el artículo séptimo del decreto 7678 de la ley reguladora de la prestación de aguinaldo para los trabajadores del sector privado. Está al final de su código de trabajo. Por favor, Mebelin Solares. Buen día, licenciado. Disculpe que lo interrumpa. ¿Qué artículo fue el que se leyó anteriormente? El anterior, con mucho gusto. Fíjense que esos artículos están al final del material de estudio que les di al principio, de Derecho Procesal Individual de Trabajo, donde dice el procedimiento ordinario laboral. En la última hoja de ese material, en la última página, están estos artículos, pero les voy a repetir, es el 137, párrafo segundo del Código de Trabajo. Ahora necesito que leamos el séptimo del decreto 7678 del Congreso de la República, ley reguladora de la prestación de aguinaldo para los trabajadores del sector privado. Por favor, Mebelin Solares. Edgar. Bien, Sí, entonces. licenciado. Sí, licenciado. Del pago de la prestación de aguinaldo debe dejarse constancia escrita. Si el patrono, a requerimiento de las autoridades de trabajo, no muestra la respectiva constancia con la firma o impresión digital del trabajador, se presume, salvo prueba en contrario, que el aguinaldo ha sido pagado. Muchas gracias, Edgar. Esta norma se parece mucho, es redactada en forma muy parecida al artículo 137 del Código de Trabajo. Si se dan cuenta, solo que la del 137 del Código de Trabajo se refiere al pago de al comprobante de pago de vacaciones, y el artículo séptimo del decreto 7678 se refiere al pago del aguinaldo de los trabajadores del sector privado. Debería haber una norma parecida. Perdón, licenciado. Una norma general para todas las prestaciones en el Código de Trabajo sería más favorable al trabajador si una norma general, pero al final implícitamente sí, como el patrón no tiene la carga de la prueba, él tiene que comprobar que le pagó sus prestaciones al trabajador. ¿Sí? Me decía. ¿Quién preguntó por ahí? Licenciado, buenos días. Perdón, ¿qué artículo fue el que leyó anteriormente? Disculpe que no lo copié. Bueno, repito que está en su material de estudio, pero el primero que leímos fue el artículo 30 del Código de Trabajo. Después el artículo 137, párrafo segundo del Código de Trabajo. Y ahorita el artículo séptimo del decreto 7678 del Congreso de la República, ley reguladora de la prestación de aguinaldo para los trabajadores del sector privado. Ahorita vamos a leer el párrafo primero, el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Disculpe, ¿podría repetir el artículo, licenciado? 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Este es muy famoso, esto lo leen ustedes mucho en notariado. El artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. 186, 186. Gracias. Bueno, ¿lo leo, licenciado? Sí, me dormí y no le pregunté a nadie. Entonces léalo usted. Ok, perfecto. Sería el párrafo 1, ¿verdad? El primer párrafo, ok. Sí. Los documentos sería artículo 186, autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes redarguidos de nulidad o falsedad. Redarguirlos de nulidad o falsedad. Bien, cuando dices salvo, o sea, los documentos extendidos por notario o funcionario público, hacen plena prueba, o sea, es una presunción, pero cuando dices salvo el hecho de redarguirlos, ahí admite prueba en contrario, por nulidad o por falsedad, admite prueba en contrario.
Pero aquí es de que un inspector de trabajo es funcionario público. Entonces las actas de adjudicación de la inspección de trabajo producen fe y hacen plena prueba. Entonces, si se agotó la vía administrativa, es importante adjuntar las actas de la inspección de trabajo. No es obligatorio porque la carga de la prueba la tiene el patrono, pero es muy recomendable. Bien. Ahora vamos con las peticiones. El nombre de la clase, escriban peticiones de sentencia. En el nombre de la clase, ahí escriben peticiones de sentencia. Bien, vamos a ir a la petición. Ya vimos algunas peticiones. Hoy las vamos a terminar, primero Dios. Vamos a ver el artículo 332F del Código de Trabajo. 332F del Código de Trabajo, por favor. Artículo 132. El patrono debe señalar al trabajador la época en que dentro de los 60 días siguientes a aquel en que se cumplió el año del servicio continuo. 332 Disculpe. F. Ajá. Léalo usted. Sí. 332 F. Ajá. Artículo 332, inciso F. Peticiones que se hacen al tribunal en términos precisos. Lugar y fecha y firma del demandante o impresión digital del pulgar derecho u otro dedo si aquel faltare o tuviera impedimento o firma de la persona que lo haga a su ruego si no sabe o no puede firmar. Se pasó, Jennifer, era sobre el F. Repita, por favor, el F. Peticiones que se hacen al tribunal en términos precisos. Gracias, Jennifer. Sí, entonces, la petición debe ser, ¿en qué términos? Precisos. ¿Qué significa en términos precisos? Que debe ser directo, debe ser claro y directo. ¿Sí? En forma precisa, exacta, qué es lo que quiere uno. No estar escribiendo cosas innecesarias o repetitivas que ya están en otra parte de la demanda. Entonces hay que ser precisos en las peticiones. Y también vimos que las peticiones se dividen en de trámite, las peticiones de la demanda o de la primera solicitud se dividen en de trámite o de sentencia si el juicio o proceso va a terminar en sentencia, como en el caso de un juicio ordinario laboral. Si el juicio o proceso va a terminar en un auto, entonces se dividen en de trámite y de fondo, como en el caso de los incidentes y como en el caso de la jurisdicción voluntaria. Entonces, en este caso, como un juicio ordinario laboral termina en sentencia, entonces la petición se divide en de trámite y de sentencia. También vimos que las peticiones se identifican, las peticiones de trámite se identifican según la tradición judicial, la práctica judicial, con literales minúsculas. También se pueden identificar con literales mayúsculas o con números 1, 2, 3, 4, etcétera. Pero la tradición es identificarlos con letras minúsculas, A, B, C, D, etcétera. Y las preguntas como deben ser, las peticiones como deben ser en términos precisos, deben ser en forma imperativa y no escribir el verbo en infinitivo ni en futuro. Por ejemplo, admitir para su trámite la presente demanda no es técnico, o se admitirá para su trámite la presente demanda tampoco es técnico. Es cierto que no les van a rechazar su demanda por eso, pero no es técnico ni en laboral, ni en civil, ni en penal. Entonces, es mejor empezar no solo para derecho procesal laboral, sino que también para las otras ramas procesales, áreas procesales, con la conjunción que y en imperativo, que se admita para su trámite la presente demanda, que se tome nota del lugar, que se tengan por ofrecidos, que se tenga como parte. En esa forma debe iniciarse una petición. Y vimos también que el secretario tiene a su cargo la formación del expediente, que se admite para su trámite una demanda si reúne los requisitos del artículo 332 del Código de Trabajo, que es imperativo señalar lugar para recibir notificaciones y se rechazará de plano si no se señala el lugar para recibir notificaciones de conformidad con el artículo 328, párrafo octavo del Código de Trabajo, y que la asesoría no es obligatoria, pero puede hacerse, según el artículo 321 del Código, párrafo segundo del Código de Trabajo, que la etapa de ofrecimiento de prueba para el demandante es en la demanda y para el demandado es en la contestación de la demanda, por lo cual se escribe el verbo ofrecer
recibido los medios de prueba individualizados en el apartado correspondiente y por acompañar los documentos adjuntos, que los documentos deben acompañarse de una vez a la demanda y si no, ya no se admiten posteriormente de conformidad con los artículos 107 y 108 del Código Procesal Civil y Mercantil, y que sí se cumple eso, que después no le admiten a usted sus documentos. También vimos que la inspección de trabajo es parte en un proceso de laboral en el cual, en un proceso por despido, en el cual figuren menores de edad y en casos de maternidad. En esos tres casos, despido, maternidad y menores de edad, es parte de la inspección de trabajo. No son la inspección no es testigo ni es tercero, sino que es parte. Entonces, tiene que estar en el proceso y si uno no pide que se cite a la inspección de trabajo, que se tome como parte, entonces le imponen un previo. Y también vimos que la inspección de trabajo nunca comparece a las audiencias, casi nunca. Y el hecho de que no comparezcan no es óbice, no es obstáculo para que la audiencia se realice, que solo se suspende en el caso de que la inspección no haya sido notificada, pero si se notificó y no compareció, no es óbice para que no se verifique la audiencia. También vimos que en la primera comparecencia, según el artículo 346, deben comparecer las partes con sus respectivos de prueba, que la prueba reina de la confesión judicial, porque si el demandado no comparece a la primera audiencia a prestar confesión judicial, el juez dictará sentencia condenatoria a favor del trabajador y en contra del patrono dentro de las 48 horas siguientes, condenando al patrono al pago de las prestaciones laborales y la indemnización correspondiente, y si se cumple. Lo único que no se cumple son los plazos, pero sí se cumple, y ahí termina el proceso a favor del trabajador, y ya no se continúan con otras audiencias. Así que, por eso es la prueba reina, la confesión judicial en materia de despido. También vimos que la exhibición, se tienen que exhibir los documentos en la primera audiencia que se señale para el efecto, de conformidad con el artículo 353 de parte del patrón, porque el patrón tiene la carga de la prueba y si no los presenta, se le aplicará una multa que oscila entre 50 y 500 quetzales y se tendrán por cierto los hechos aducidos por el frente de la prueba, que en este caso es el demandante. Bien, entonces ahorita nos toca la petición H. Necesito un voluntario para que lea el resto de la demanda a partir de la petición H. El nombre de la clase hoy es petición de sentencia, ya se los dije, ¿verdad? Peticiones de sentencia es el nombre de la clase de hoy. Por favor, con la petición H. Bien, petición H, que se notifique a la demandada Delia Lorena Putseid Bolaños el día y hora de la primera audiencia que se señale y se le combine para que señale el lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro de este juzgado, bajo apercibimiento de seguirle notificando y citando por los estrados del mismo. Bien. Vamos a leer el artículo 328, párrafo noveno del Código de Trabajo, por favor. Débora Fernández, por favor, el 328, párrafo noveno. ¿Está presente, Débora? El 328, párrafo noveno, por favor, Débora, o si no, Ana Lucía Solares. ¿Débora Dubón? Sí. Ok, permítanme. Es que dijo Fernández, disculpe, licenciado. 328, párrafo noveno, por favor. Ahorita. ¿328 del Código de Trabajo? Párrafo noveno. Tiene que tener a mano, están en clase. Sí, aquí lo tengo. Disculpe, es que acabo de entrar. Empieza donde dice el demandado y las otras personas, porque acaba de entrar, es que le estoy diciendo que lo lea. Perdón, licenciado. El artículo 328 es muy largo, es extenso y tiene muchos párrafos.
A partir del el párrafo 9 dice el demandado y las otras personas. $328, el noveno dice el incumplimiento de esta disposición, licenciado. No, ese es el número 11. Permítame. Es el 9. El octavo dice, el séptimo dice la cédula debe contener. El octavo dice las partes tienen la obligación de señalar. Y el 9 dice el demandado y las otras personas. Tienen que aprender a manejar sus leyes. Cuando se examinen para el privado. Perdón, licenciado, pero estaba en los artículos rápido. Y si no los encuentran rápido, les ponen malo. ¿Puedo continuar? Sí, por supuesto. Ni siquiera ha empezado. Muchas gracias. El demandado y las otras personas a la que la resolución se refiere serán notificadas la primera vez en el lugar que se indique por el demandante. Al que no cumpla con señalar en la forma prevista el lugar para recibir notificaciones, se le seguirán haciendo por los estrados del tribunal. Se pide ahí en la petición que dice, la petición dice que se le notifica a la demandada tal, el día y hora de la primera audiencia que se señale y se le combine para que señale el lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro de juzgado, o sea, en la capital, porque en la capital se está señalando, en la ciudad de Guatemala se está entablando la demanda, bajo apercibimiento de seguirles notificando y citando por los estrados del mismo, para no ir a buscarla al lugar señalado para notificar la demanda. Por favor, usted misma, ahora que ya tiene un mejor manejo de ley, lea el artículo 327, por favor, hasta donde yo le diga. Yo la voy a interrumpir, el 327 de ahora. Voy, licenciado. Formalidad de las notificaciones, artículo 327. Todas las resoluciones deben hacerse saber a las partes o a sus representantes facultados para el efecto en forma legal y sin ello no quedan obligados ni se les puede afectar en sus derechos. Gracias. También dice, gracias, ahí está bien. Jóvenes, ¿por qué dice y sin ello no quedan obligados ni se les puede afectar en sus derechos? ¿Por qué si no se les notifica legalmente a los demandados no se les puede afectar en sus derechos? Considero que dentro de un principio constitucional dice que exactamente toda persona para ser culpable debe ser citado. Sí. Una persona exactamente es por el derecho de defensa, es por las garantías constitucionales de derecho de defensa, audiencia debida y debido proceso. Por esa razón es de que no se le pueden vulnerar los derechos del demandado si no se le ha notificado la demanda debidamente. Licenciado, una pregunta. Por esa razón, por esas garantías constitucionales, pero esas garantías constitucionales no se refieren solo al derecho penal, como muchos piensan. Se refiere a todo el derecho procesal específicamente. El fundamento constitucional de este artículo 327 del Código de Trabajo es el artículo 12 del Código de la Constitución, que hay por lo menos 3 garantías constitucionales, que es el derecho de defensa, el debido proceso y la audiencia debida. ¿Sí? Licenciado, una pregunta, ¿por qué hay abogados que no señalan lugar para recibir notificaciones? Fíjese que tienen que tienen que señalarlo. Si no lo señalan, le rechazan de plano la demanda, y si no la rechazan de plano, están violando la ley. O les ponen un previo. Y es por eso que el tribunal se refiere a ponerlos en los estrados, o sea, colocar las notificaciones en los estrados. Sí. Sí. Los estrados, miren, los estrados actualmente es un pizarrón una cartelera donde se colocan, o a veces la misma pared, a veces no tienen ni cartelera, entonces engrapan las notificaciones en la pared. Esos son los estrados actualmente. Bien, hay 2 cosas importantes. Fíjense que a veces uno se preocupa por el contrato de trabajo. Muchos dicen, es que no puedo demandar porque no hay contrato. Si la carga de la prueba tiene el patrono, el que tiene que exhibir el contrato es el patrono, no el trabajador. Entonces,
Ese no es obstáculo para demandar que no haya contrato, porque el que tiene que exhibirlo, según el artículo 30, es el trabajador, el patrono. Pero hay dos datos que sí tenemos que saber bien del demandado. Uno es su nombre exacto. Ya sea una persona individual o persona jurídica, tenemos que saber el nombre exacto y correcto del demandado. Que si no lo sabemos exactamente, no es que se pierda el juicio, pero se puede atrasar mucho el juicio si no sabemos el nombre exacto y correcto del demandado. Y otro dato muy importante son datos procesales, no son de derecho, tanto de derecho sustantivo, sino que son datos procesales, que es la dirección exacta, el lugar exacto donde se pueda notificar al demandado. Esos datos son importantísimos, porque si no se halla, si no se encuentra al demandado, entonces el proceso se paraliza, no avanza, porque si no es notificado legalmente, no se le puede vulnerar sus derechos, no avanza el caso y se queda hasta que se logre localizar. Entonces esos dos datos a veces se preocupan mucho por especificar la jornada de trabajo, por el salario, por especificar las condiciones de trabajo. Eso no es tan importante. O por el famoso contrato de trabajo, eso no es importante. No es tan importante porque la carga de la prueba la tiene el patrono. Es más importante saber el nombre exacto del patrono y el lugar donde se le puede ubicar. Tiene que ser un lugar preciso, bien detallado, bien especificado y escrito con letras. Bien, ahora vamos al continuar con la demanda, por favor, con la petición I. ¿Quién lo estaba leyendo? ¿Quién era Henry? Sí, licenciado, ahorita voy, gracias. Y que ante la necesidad de garantizar los resultados, las resultas del juicio, solicito se decrete como medida precautoria el embargo de la cuenta de depósito monetario de la señora Delia Lorena Putseis Bolaños, número 49-00-299-0, a cargo del Banco GIT Continental, Sociedad Anónima, y se nombre como depositario al gerente general del mismo banco. Continúe, por favor. Muy bien. J. Ante la inminente salida del país de la demandada Delia Lorena Putseis Bolaños y ante la necesidad de garantizar las resultas del juicio, solicito se decrete el arraigo de la misma como medida precautoria en el lugar en que debe perseguirse el proceso, para lo cual deberá enviarse sendos oficios a la Dirección General de Migración y a la Policía Nacional Civil, siendo sus datos de identificación personal de 52 años de edad, casada, guatemalteca, cultora de belleza de este domicilio, con documento personal de identificación con código único de identificación número 969-70.466, 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Gracias. Bien, vimos en la clase anterior que las medidas precautorias no son esenciales, ni obligatorias, ni forzosas en ningún proceso. Entonces, no son obligatorias, no son esenciales para el proceso, pero son recomendables y ayudan bastante a que el derecho del demandante se haga efectivo. Y que también en materia laboral individual, en casos de despido, los jueces son reacios a acceder y admitir y dictar las medidas precautorias, porque aducen de que no se acreditó la necesidad de la medida de conformidad con el último párrafo del artículo 332 del Código de Trabajo, lo cual no es cierto. Y otra que también no se ha dilucidado a quién le corresponde el derecho, si el actor o al demandado, y por eso no dictan las medidas precautorias. Eso en perjuicio del trabajador, y que las medidas, que el arraigo no es tan importante y más que todo sirve para atrasar el proceso, perjudicando al propio demandante, porque el arraigo, los patronos normalmente no se van huyendo del país por no pagar prestaciones laborales, casi nunca se van del país por eso. Y también el arraigo no funciona si el demandado se va del país de mojado, como se dice, no por las vías normales
entonces tampoco funciona en ese caso. Y que la medida precautoria más útil es el embargo, porque al embargar las cuentas se puede hacer efectivo el pago de las prestaciones a favor del trabajador. Sin embargo, los juzgados normalmente no decretan el embargo en la demanda, no lo admiten, sino que hasta después de la sentencia, y ya cuando a veces es inútil el embargo. Pero es más útil si sabemos el número de cuenta y el banco en el cual existe la cuenta, ya sea de ahorro monetaria o monetaria del demandado, porque así solamente se envía el oficio y se embargo. Si no sabemos el número de cuenta, un número de cuenta específico, entonces habría que enviarle oficio a todos los bancos y se tarda mucho y no todos los bancos cumplen en tiempo con enviar el informe y algunos ni siquiera lo cumplen. Entonces hay que desobedeciendo arteramente al juez. Entonces yo puse estas peticiones aquí no tanto para que lo hice más que todo para que aprendieran cómo se pide un embargo, cómo se pide un arraigo, y en la forma que se pide aquí, se pide también en materia civil y mercantil y en otras áreas procesales en esta forma que se está pidiendo acá. Y ahora vamos a las peticiones de sentencia y para eso vamos a leer el artículo 359 del Código de Trabajo. Vamos a poner a Eddie Che, que lea el artículo 359. Eddie Che, por favor, el artículo 359 del Código de Trabajo. Bueno, entonces Raquel Cabrera. Bueno, vamos a pedirle entonces a Wilson Miranda que lea el artículo 359. ¿Tampoco? Buen día, licenciado. ¿Los puedo leer yo? Sí, por favor. Artículo 359. Recibidas las pruebas y dentro de un término no menor de 5 ni mayor de 10 días, el juez dictará la sentencia. Implica responsabilidad para el juez no haber dictado su fallo dentro del término de 10 días antes indicado. Bien, esta sentencia se refiere al término de prueba normal. Entonces, estos 5 o 10 días siguientes se refieren al último día de audiencia, a la última audiencia. Tomando en cuenta que en materia laboral no hay vista, sino que después de las pruebas de una vez se va a sentencia. Entonces, se dicta sentencia. Cuando dice fallo, ¿a qué se refiere ahí en ese artículo que acabamos de leer? Es el dictamen que da el juez en relación al caso, licenciado. Implica responsabilidad para el juez no haber dictado su fallo dentro del término de 10 días antes indicado. ¿A qué se refiere? No es lo que usted dijo. ¿El fallo sería la decisión o la sentencia, licenciado? Sí, decisión o sentencia. Sentencia. Una de dos. Sí, fallo es sinónimo de sentencia. Las leyes antiguas utilizan mucho la palabra fallo y fallo es sinónimo de sentencia y fallar de dictar sentencia. Entonces, el Código de Trabajo, que es de 1961, si no mal recuerdo, vamos a ver aquí, utiliza el verbo la palabra fallo como sinónimo de sentencia, y el Código Procesal Civil y Mercantil, que es de 1963, utiliza la palabra fallo también como sinónimo de sentencia. Ahora las leyes más recientes, por ejemplo, la ley de organismo judicial, que es de 1989, ya no utiliza la palabra fallo. Si ustedes escudriñan la ley, entonces los textos
Normalmente los textos anteriores a la década, a 1985 más o menos, utilizan la palabra fallo como sinónimo de sentencia y la palabra fallar, el verbo fallar como sinónimo de dictar sentencia. Y más o menos de 1985 para acá ya no se utiliza mucho la palabra fallo, simplemente no la utilizan, solo se utiliza la palabra sentencia. Pero cuando ustedes encuentren un texto legal o en un libro de doctrina, la palabra fallo es sentencia y la palabra fallar es dictar sentencia. Vamos, sigamos con ahora vamos a leer el artículo 364 del Código de Trabajo, párrafo primero. ¿Puedo, licenciado? 364, sí, por favor, Majeva, Saraí. Gracias. Las sentencias se dictarán en forma clara y precisa, haciéndose en ellas las declaraciones que procedan y sean congruentes con la demanda, condenando o absolviendo total o parcialmente al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate. Bien. ¿Ya estudiaron ustedes, estudiaron los principios de la sentencia? ¿Alguno de ustedes han estudiado los principios de la sentencia? ¿Lo vieron en teoría del proceso o en alguna clase procesal? Procesal penal 1, por ejemplo, procesal civil 1. Aún no, licenciado. O más bien dicho, los requisitos que debe, los principios de la sentencia. Bien, los principios de la sentencia básicamente son 3. El primero, escríbanlo ahí en sus hojas o en su cuaderno. Y eso es aplicable a todas las sentencias, no son las sentencias en materia laboral en casos en el derecho individual, sino que a todas las sentencias. El primero es el principio de razonabilidad, con Z, principio de razonabilidad. El principio de razonabilidad consiste en que la sentencia debe contener las razones suficientes la sentencia debe contener las razones suficientes en las cuales se fundamenta su decisión o en las cuales se basa su decisión. Entonces, repito, el principio de razonabilidad consiste en que la sentencia debe contener las razones suficientes en las cuales se fundamenta o se basa su decisión. Ese no está en este artículo. Luego viene el principio de congruencia. El principio de congruencia. El principio de congruencia significa que, quiere decir que el juez debe resolver sobre lo que se le pidió. O en otras palabras, el juez debe resolver de acuerdo con las peticiones. Y no otra cosa. El principio de congruencia significa o implica que el juez debe resolver, o consiste en que el juez debe resolver sobre lo que se le pidió y no sobre otra cosa. O en otras palabras, debe resolver de acuerdo a las peticiones de sentencia y no sobre otra cosa. Por ejemplo, si se pide la reinstalación, el juez solo a eso debe basarse y no a otra cosa. Bien. Y el otro principio, el último, es el principio de exhaustividad. Con H intercalada y V. Principio de exhaustividad. Principio de exhaustividad. Se lo voy a enseñar ahí en la pantalla. No sé si lo pueden ver.
Principio de exhaustividad, así se escribe. Sí, Lick. Sí se ve, Lick. Principio de exhaustividad. Que consiste en que el juez debe decidir todos los puntos litigiosos sometidos a su conocimiento. El juez debe decidir todos los puntos litigiosos sometidos a su conocimiento. ¿Litigiosos? El juez debe decidir sobre todos los puntos litigiosos sometidos a su conocimiento. Exhaustividad. Por ejemplo, si se le pide al juez, se le pide entre las prestaciones, se le pide indemnización, vacaciones, aguinaldo, bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, bonificación e incentivo, horas extraordinarias. Y el juez resolvió sobre todo, pero no resolvió sobre las vacaciones, entonces no está cumpliendo con el principio de exhaustividad. ¿Qué recurso plantearían ustedes o qué medios de impugnación plantearían si el juez omitió resolver sobre alguno de los puntos sometidos a su conocimiento? ¿Uno de ampliación, licenciado? Perfecto. Una ampliación. Bien, entonces, en resumen, una sentencia no solo en materia laboral individual, sino que en otras materias debe cumplir con esos tres principios de razonabilidad, de congruencia y de exhaustividad. Bien. Ahora, por favor, vamos a seguir leyendo la demanda. Vamos a cambiar de voluntario. Ahora vamos a poner otro voluntario que siga. Licenciado, una pregunta. Ajá. ¿Y el principio ultrapetita sí se aplica en la práctica en el derecho laboral? Exactamente, sí, ese tiene relación con el principio de congruencia. A veces el juez resuelve más de lo que se le pide. En este caso el ultrapetita ultrapetit, o menos de lo que se le pide, minus petit, o algo que ni siquiera se le pidió, que sería extrapetit. Entonces aquí estamos eso tiene relación con el principio de congruencia. Y para eso están los recursos de aclaración y ampliación, cualquiera de los dos, no son iguales, no significan lo mismo. Aparte de la aclaración y aparte de la ampliación, pero según el caso se puede aplicar, se pueden hacer valer cualquiera de los dos. Bien, vamos con el artículo, vamos a leer la sentencia, las peticiones de sentencia, pero ahora quiero otra persona voluntaria, por favor. Bien, si no yo voy a decir quién. Raquel Cabrera. Bueno, si quieren leo yo, Lick, ¿en qué literal vamos? Perdón, ya me perdí. Nos dice sentencia. Sentencia. Por favor, compañeros, no llenen hasta que el auxiliar Welly dé la orden, pueden llenar la asistencia, ¿sí? Por el momento no. Ok, me dice cuando comienza a leer. Ya. De sentencia. 1. Que al dictarse sentencia se declare con lugar la presente demanda de juicio ordinario laboral por despido directo e injustificado y en consecuencia se condene a la señora Delia Lorena Putseis Bolaños a pagarme dentro del tercer día de estar firme el fallo lo siguiente. Muy bien, espere un momentito. Bien, en primer lugar, hay que mencionar la palabra sentencia otra vez. Luego se dice se declare con lugar. El demandado pide que se declare con lugar la demanda y el demandante pide que se declare con lugar la demanda y el demandado pide que se declare sin lugar la demanda. Antes se utilizaba la expresión al lugar, que se declare al lugar la demanda. Pedía el actor y que se declarara no al lugar la demanda
al lugar con H, no al lugar la demanda, el demandado. Pero ahora ya está en desuso utilizar al lugar o no al lugar. Ahora se utiliza más, es más común utilizar con lugar de parte del actor y sin lugar de parte del demandado. Entonces, esa aclaración es importante. Luego, lo que se declara con lugar es la demanda. Eso es muy importante y lamento no haber escrito con negría la palabra demanda, porque existen muchos errores en toda materia, incluso en otras materias, en civil, por ejemplo, procesal civil, que muchos, incluso abogados graduados, ponen que se declare con lugar las peticiones, que se declare con lugar la pretensión, que se declare con lugar el juicio, que se declare con lugar el proceso. Eso no es correcto, ¿sí? No es ni el proceso, ni el juicio, ni las pretensiones, ni las peticiones las que se deben declarar con lugar. Lo que se declara con lugar es la demanda, ¿sí? Entonces eso tienen que tenerlo bien clarito. Es pregunta de examen también. Bien, y también dice a pagarme dentro del tercer día de estar firme el fallo. Fallo significa aquí sentencia, ¿sí? Es sinónimo de sentencia. Lo siguiente, ahora continúe por favor, René. Hasta el final, hasta donde aparece el total de las prestaciones. Hasta ahí, por favor, le corrí. Hasta el total de prestaciones. Ok. A. Indemnización. Por el periodo de 7 meses y 9 días, en forma continua e ininterrumpida, comprendido del 14 de abril al 23 de noviembre de 2020, la cantidad de 2.100 quetzales, luego en números entre paréntesis. B. Vacaciones. Por el periodo de 7 meses y 9 días, comprendido del 14 de abril al 23 de noviembre de 2020, la cantidad de 1.020 quetzales. C. Aguinaldo. Por el periodo de 7 meses y 9 días, comprendido del 14 de abril al 23 de noviembre de 2020, la cantidad proporcional de 1.800 quetzales. D. Bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público, entre paréntesis, bono 14, por el periodo de 4 meses y 23 días, comprendido del 1 de julio al 23 de noviembre de 2020. La cantidad proporcional de 1.175 quetzales y 34 centavos. E. Salarios caídos. Por el periodo de 9 días, comprendidos del 14 al 23 de agosto de 2020, la cantidad de 900 quetzales. F. Bonificación incentivo. Por el periodo de 23 días, comprendido del 1 al 23 de noviembre de 2020, la cantidad proporcional de 191 quetzales con 67 centavos. G. Horas extraordinarias. 108 horas extraordinarias correspondientes a 1 hora diaria durante 14 semanas, de la tercera semana de mayo a la tercera semana de agosto de 2020, que hacen un total de 5.400 quetzales. Y H. Daños y perjuicios. A título de daños y perjuicios reclamo el pago de los salarios que he dejado de percibir desde el momento de mi despido hasta el pago de mi indemnización, hasta un máximo de 12 meses de salario y las costas judiciales, más un mes de salario por cada instancia en que el juicio se ventile. El total de prestaciones laborales que reclamo en la presente demanda asciende a la cantidad de 12.587 quetzales con 1 centavo. Gracias. Bien, tres cosas vamos a ver aquí. Como una anécdota, fíjense que para la bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público, una vez yo lo pedí y me impusieron previo, me dijeron, previo a darle trámite a la demanda, deberá denominar correctamente la prestación que usted denomina bonificación para trabajadores del sector privado y público. Y dije, pero si lo denominé correctamente, ¿por qué me están poniendo previo? Dije, tal vez se equivocaron. Bueno, lo subsané porque más se tarda uno planteando recursos. Y me volvieron a imponer previo sobre previo, como se dice corrientemente. Entonces, yo dije, si yo escribí bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, no puse público y privado, puse lo correcto, que es privado primero y público después. Y hasta puse el número de decreto correcto entre paréntesis. Pero
Fíjense que para que se den cuenta que el derecho laboral no es poco formalista, como dicen, ni es sencillo, como dice la doctrina y como dicen los convencionales y como debiera ser. Prueba de eso es que aquí estamos poniendo las cantidades en las prestaciones cuando no debería ser así, pero le ponen previo a uno si no pone cantidad la mayoría de jueces, no todos, pero la mayoría de jueces le imponen previo si uno no pone cantidades. Entonces, lo que pasa es que la bonificación tiene el artículo los antes de los trabajadores. Entonces yo había escrito bonificación anual para trabajadores del sector privado y público y le faltaba ese artículo los trabajadores. Y por eso fue el previo, bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público. Entonces, para que se den cuenta que los jueces resuelven, los juzgados resuelven en forma muy formalista. Bien, ahora en cuanto a los salarios caídos, también se les dicen salarios retenidos, salarios dejados de percibir, salarios no percibidos, tienen otros sinónimos. La palabra salarios caídos se refiere más que todo al derecho colectivo, al derecho laboral colectivo. Se refiere más que todo a los salarios de las personas que fueron, de los trabajadores que fueron a la huelga y la huelga, entonces no trabajaron obviamente y la huelga fue declarada legal y justa. Entonces, si es declarada legal y justa, el patrón no está obligado a pagarle esos días que no trabajaron. Entonces, es el verdadero origen de la palabra salarios caídos. Pero más que todo tiene origen de derecho laboral colectivo, pero también se puede derecho laboral individual. ¿Aló? Estarle. ¿Sí? Vaya. Entonces, saben que me estaba llamando un exalumno que no sé quién es, de otros años. Dispone de llamarme a la hora que estamos aquí en la clínica. Bien, entonces, la palabra salarios caídos tiene su origen histórico en el derecho colectivo, pero no es obstáculo para que se pueda utilizar en derecho laboral individual, pero también se utiliza, algunas otras personas utilizan, asesores utilizan la palabra salarios retenidos, salarios no percibidos, salarios dejados de percibir y está correcto. Bien, ahora vamos a los daños y perjuicios. Los daños y perjuicios no son prestación laboral. Se incluyen aquí por cuestiones de técnica procesal, por motivos de forma procesal, se incluyen aquí entre las prestaciones laborales, pero los daños y perjuicios no son prestaciones laborales y son una sanción que se le aplica al patrono por no pagar las prestaciones al despedir al trabajador o no pagar las prestaciones al ser demandado por el ex trabajador. Entonces, si en la sentencia se condena al patrono a pagar las demás prestaciones, a pagar las prestaciones laborales, la indemnización y las demás prestaciones laborales, también se le condena al pago de daños y perjuicios. Si en la primera audiencia se llega a una conciliación, entonces no se condena a pagos y perjuicios, no se toca el tema de daños y perjuicios. Entonces, los daños y perjuicios, si hay una conciliación o un pago antes de la sentencia, entonces no se tocan, no se decide sobre los daños y perjuicios, solamente se decide en caso de una sentencia condenatoria ante la negativa del patrono de pagar las prestaciones. Vamos a leer el artículo 78 del Código de Trabajo. Vamos a ver los daños y perjuicios más despacio otro día, en otra clase, en otro mes, pero vamos a ver por lo menos ver un poquito esto para aclararles que no son prestaciones laborales. Vamos al artículo 78, por favor, el Código de Trabajo. Vamos. ¿Sigo leyendo o leo alguien más? No, alguien más. Vamos con Verónica Camey, por favor. Artículo 78, Liz. Sí. Terminación del contrato de trabajo conforme a una o varias de las causas enumeradas del artículo anterior surte efectos desde que el patrono lo comunique por escrito al trabajador indicándole la causa del despido y éste cese efectivamente sus labores. Pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los tribunales de trabajo y previsión social antes de que transcurra el término de prescripción con el objeto de que pruebe la justa causa en que se fundó el despido.
Si el patrono no prueba dicha causa, debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este código le pueda corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que el trabajador ha dejado de percibir desde el momento del despido hasta el pago de su indemnización hasta un máximo de 12 meses de salario y las costas judiciales. Muy bien. Aquí son tres cosas que hay que pagar. Uno, la indemnización, y no se cuentan las prestaciones laborales. También hay que pagar las prestaciones laborales si no se pagaron. Pero aquí básicamente son tres: indemnización, daños y perjuicios y costas judiciales. Y solo hay dos literales, A y B, pero el legislador hubiera escrito la C. Las costas judiciales las hubiera escrito aparte, porque aparte son los daños y perjuicios y aparte son las costas judiciales. Entonces, pero esto sucede, se condena al patrono a pagar estas tres cosas, aparte de las prestaciones laborales, indemnización, daños y perjuicios y costas procesales, si se llega a una sentencia condenatoria en contra del patrono. Pero si se termina el caso en conciliación, entonces solamente se paga la indemnización y las demás prestaciones laborales y no hay condena en cuanto a daños y perjuicios, ni hay condena en costas. Eso que les quede claro. Para eso leímos el artículo 78. ¿Sí? Una duda entonces, porque yo conocí a alguien que su demanda laboral nunca prosperó y al contrario, ¿verdad? Terminaron demandándolo por las costas procesales y nunca le pagaron nada, ni sus prestaciones ni nada, y eso que el juez dijo que no. De hecho 80 quetzales fue lo único que le pagaron y le tocó pagar cosas procesales. No sé, jamás supe cómo había sido ese caso laboral, pero ¿en qué situación se puede dar esa? En que el trabajador salga afectado en lugar de recibir nada. Fíjese que ¿en qué situación sale esa? Hay dos: uno que fue mal asesorado, que es la primera, fue mal asesorado y que yo miro un 30% de probabilidades eso, y la otra opción es que el juez o es corrupto o es un ignorante de la ley laboral. Y no estoy exagerando. Últimamente han designado como jueces de trabajo a unos jueces que son bastante ignorantes de la ley laboral, de verdad, que dejan mucho que desear. Entonces... y no se lo digo en broma, eso fue el año pasado. Yo hasta me asusté cuando vi cómo habían resuelto. Pero, mire, yo ya tengo años de estar bregando en estas lides y no me sorprende. Y sí se lo creo, pero no creo que haya sido porque el trabajador no tuviera el derecho, sino que porque o fue mal asesorado o el juez carece no tiene los conocimientos suficientes de derecho procesal laboral, pero en derecho laboral en sí, también derecho sustantivo y material, o el juez se vendió. Entonces, cualquiera de esas dos cosas es... porque por lo menos tenía derecho a sus irrenunciables, ¿verdad? Vacaciones, digamos, proporcionales, ¿verdad? El pago, vacaciones. Por lo menos. Ajá. Sí, por lo menos la parte proporcional de eso que me está diciendo usted: vacaciones, aguinaldo, bonificación anual, bonificación incentivo. Sí, por lo menos a eso tenía derecho en parte proporcional, pero sí he visto, más tarde otro día les voy a contar algunas experiencias que he tenido con algunos jueces, pero por ejemplo, el demandado ha contestado la demanda, sí la ha contestado en tiempo, pero la ha contestado en una forma muy defectuosa y aún así los jueces han declarado con lugar esas contestaciones de demanda, o sea, a favor del patrono. Y miren, como decían en la otra sección, un alumno que tiene experiencia en esto, que el 98% de las demandas laborales son favorables al trabajador, y así es, y así ha sido tradicionalmente, pero últimamente ya no mucho, porque hay muchos jueces que no tienen conocimientos o ahora tergiversan la ley de forma que forman a los jueces con una idea distorsionada de la ley laboral. Hay muchas cosas, yo lo he dicho muchas veces, por ejemplo, los derechos de los trabajadores se violan desde el contrato. Ahí ya se está violando el derecho de los trabajadores desde que se leen las estipulaciones del contrato. Y el principal violador
de los derechos laborales en Guatemala y en la mayoría de países latinoamericanos se ha convertido el Estado de Guatemala. Entonces el gobierno es el que más viola los derechos de los trabajadores desde esos tales contratos que tienen ahora, que antes de 1997 todos los contratos eran en forma indefinida, todos los contratos del gobierno y las municipalidades eran en forma indefinida. A partir de esa fecha ya no. Y lo peor es de que todos los gobiernos siguientes han seguido con lo mismo. Necesitamos un gobierno que marche atrás para reivindicar los derechos de los trabajadores. Entonces, aparte de eso también, antes casi todos los jueces eran egresados de la Universidad de San Carlos. La Universidad de San Carlos se ha caracterizado porque habíamos sido muy expertos en derecho laboral y en derecho penal y un poquito débiles en derecho privado. Entonces, ahora hay muchos jueces egresados de otras universidades, hasta la Panamericana. Yo fui con un juez de paz. ¿Y usted de qué universidad? Estaba yo haciendo, como hay elecciones para decano aquí en la facultad, yo estaba haciendo propaganda para un candidato. Entonces fui a un juzgado y yo le pregunté, ¿usted es tan carlista? Porque si es tan carlista, vota, si no, no. No, yo soy de la Panamericana, me dijo. Entonces me sorprendió que ahora hasta hay jueces de la Panamericana. Entonces, no digamos de la Mariano y de otras universidades. Entonces, lo que hacen los jueces de las privadas es que civilizan el derecho laboral. O sea, ellos toman el derecho laboral como si fuera derecho civil y así no es. Entonces, ellos salen más o menos preparados en derecho privado, pero en derecho público están muy mal. Entonces, y aún así los nombran como jueces. Pero es un tema largo de abordar y hay mucha tela que cortar al respecto y nos estamos saliendo de la clase. Entonces, vamos a seguir con la petición número 2, por favor, René. Ok, ahorita, número 2, déjeme regresar. Que se certifique lo conducente a la Inspección General de Trabajo si se comprobare que la demandada incurrió en faltas o infracciones a las leyes de trabajo y previsión social. Muy bien. ¿Creen que esta petición tiene fundamento? Ahí, gracias, René. ¿Creen que esta petición tiene fundamento legal? Vamos a leer el artículo 364, párrafo segundo. Del Código de Trabajo. 364, párrafo segundo del Código de Trabajo. Artículo 364. Cuando de lo actuado en un juicio se desprenda que se ha cometido alguna infracción sancionada por las leyes de trabajo y previsión social o por las leyes comunes, el juez, al dictar sentencia, mandará que se certifique lo conducente y que la certificación se remita al tribunal que deba juzgarla. Muy bien. Si son faltas o infracciones a las leyes de trabajo y previsión social, el órgano competente es la inspección de trabajo. Entonces se pide que se certifique lo conducente a la inspección de trabajo en base al párrafo segundo del artículo 364 que acabamos de leer. Esta petición no es para que, realmente no es directa para que le paguen al trabajador las prestaciones laborales, pero es una petición que, como está en el artículo 364, que forma parte de la sentencia del 364, tanto el artículo 358 como el 359 como el 364 contemplan la sentencia. Entonces, como este párrafo está en el artículo relativo a la sentencia, que es el artículo 364, entonces se hace esta petición. Es cierto que si se comprueba que el patrón incurrió en faltas o infracciones a las leyes de trabajo y previsión social, se le impone una multa, y esa multa no va a los bolsillos del trabajador, sino que a las arcas del Ministerio de Trabajo, pero por lo menos es una presión para el patrono para que en caso que no pague, en caso de que se le comprueben faltas, también se le imponga una multa. Entonces, para él preferible pagar las prestaciones a una multa, porque estas multas son muy altas, son bastante altas, y una de las faltas
a la ley de trabajo y previsión social es no pagar prestaciones laborales. Es una de las faltas que está en el artículo 281 del Código de Trabajo. Bueno, ahora la petición 3, por favor. Que se certifique lo conducente al juzgado de orden penal correspondiente si la demandada no cancelare las prestaciones laborales reclamadas dentro del tercer día de estar firme la sentencia condenatoria por el delito de desobediencia. Bien, esta petición es igual que la otra, o sea, no es para que le paguen directamente las prestaciones del trabajador, sino que es para ejercer presión, que el patrono ante el temor o ante la inminencia de ser encarcelado, entonces mejor paga las prestaciones. Entonces, para evitar ser multado, según el párrafo segundo del artículo 364, paga las prestaciones, y para evitar ser encarcelado, según el párrafo tercero del mismo artículo, mejor paga las prestaciones. Pero lamentablemente esto de certificar lo conducente al juzgado de orden penal correspondiente fue declarado inconstitucional. Vamos a leer el artículo 364, párrafo tercero, por favor. En algunos códigos ya no está, pero en los que lo tengan, por favor, que lo lean. Necesito un voluntario, por favor. Artículo 364. Cuando en la sentencia se condene al empleador a pagar a uno o varios trabajadores salarios, indemnizaciones y demás prestaciones laborales, también será obligatorio que se aperciba al patrono que resulte condenado, que si no da exacto cumplimiento a la sentencia dentro del plazo en ella fijado, se certificará lo conducente en su contra para su juzgamiento. La Corte de Constitucionalidad, mediante expediente 898-2001 y 1014-2001, publicados en el Diario Oficial el 15 de noviembre de 2004, declaró inconstitucional el último párrafo de este artículo. Bien. Ahí no dice por qué delito es, pero es desobediencia. Cuando no se cumple la orden de un juez, se incumple en el delito de desobediencia, ¿sí? ¿A quién le perjudica que sea declarado inconstitucional este último párrafo del artículo 364 del Código de Trabajo? Al trabajador. Obviamente al trabajador, y fue una gran pérdida para el trabajador, porque si el legislador lo escribió es para que se hicieran efectivos sus derechos. ¿Y quiénes creen ustedes que plantearon la inconstitucionalidad? Los patronos, definitivamente. Fue el CACIF. El CACIF declaró la inconstitucionalidad. No declaró, sino que la pidió. Pero también tienen mucho que ver los magistrados de ese entonces de la Corte de Constitucionalidad. En el 2001. Dio la orden. Entonces ellos pudieron haber declarado sin lugar esa petición de inconstitucionalidad de ese párrafo, pero no lo hicieron. Entonces sería muy interesante, en ese mismo expediente está la sentencia, está el nombre de los magistrados que votaron a favor y los que votaron en contra. Solo falta que sea votado por unanimidad. Bien. Número 4, por favor. Que se condene en costas judiciales a la demandada. Muy bien. ¿Las costas es petición de trámite o de sentencia? Es de sentencia. Vamos a leer el artículo 573 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. Artículo 573. Condena a las costas. El juez en la sentencia que termina el proceso que ante él se tramita debe condenar a la parte vencida al reembolso de las costas a favor de la otra parte. Bien, según leemos en este artículo 373 del Código Procesal Civil y Mercantil, en los juicios hay parte vencida y parte vencedora. Y aquí dice el juez en la sentencia condenará a la parte vencida. O sea, como dice el juez en la sentencia, entonces las costas judiciales son petición de sentencia. Entonces, yo he visto demandas que piden costas judiciales en la petición de trámite. Eso no es correcto. Las costas no se piden en una petición de trámite, sino en una petición de sentencia, porque el artículo 573 del Código Procesal Civil y Mercantil dice el juez en sentencia. Bien, quiero comentarles algo. Fíjense que yo estoy a cargo del bufete popular de Antigua Guatemala y
Tengo 3 pasantes, 2 señoritas y un señor. Entonces, yo sé que en las clínicas hay personas que viven en la Antigua o cerca de la Antigua. Entonces, si a alguien le falta su solvencia civil o tiene algún conocido que le falta su solvencia civil, necesito una pasante para que haga pasantía de 8 a 12 todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 12. Durante 6 meses, empezando en abril, terminaría a finales de septiembre o principios de octubre. Entonces, aprendería bastante. Se le pone a hacer demandas, a hacer otros memoriales que no son necesariamente demandas y también ir a audiencias de oral de alimentos, que son las audiencias más sencillas que existen. Y entonces, si alguna de ustedes, porque sí necesito una señorita, estén interesados en hacer su pasantía para que le valga como práctica civil. Les cuento que ahora las pasantías son mucho más fáciles que antes, porque antes las pasantías eran, en primer lugar, no existían pasantías, y cuando salieron las pasantías eran muy limitadas y era por un año. Entonces, si uno quería sacar la solvencia laboral y civil, por ejemplo, tenía que ser un año pasantía en una institución con relación al derecho civil o mercantil, y otro año en una institución con relación al derecho laboral. Entonces eran 2 años para obtener las solvencias de estas 2 solvencias, aparte de la solvencia penal. Entonces ahora está mucho más fácil, es solamente en la mañana, y si alguna está interesada puede comunicarse conmigo, y hay que hacer una solicitud dirigida posteriormente a la licenciada Marisol Barrios, que atiende en el edificio S2 de 2 de la tarde a 7 de la noche, pero mejor si es de 2 a 6 en el tercer nivel del S2. Entonces, están invitados. Bueno, aparte de eso también, bueno, vamos a seguir con esto. Disculpe, yo no entendí, la pasantía es en su oficina. En la Antigua, sí. Es su oficina de la Universidad de San Carlos, no es mía, pero es de la Universidad de San Carlos. Es una oficina muy pequeña, si alguien desea, ¿sí? Es como para empezar en abril. o algo así. ¿Ah? Es Como para un que bufete tengan su popular. solvencia civil. Necesito una señorita, ¿sí? Y me preguntaban, ¿por qué pide una mujer? Porque fíjese que ahí somos 3 abogados, el licenciado Joselito Leiva, el licenciado Barolo Chacón y su servidor, ¿sí? Por esa razón. Entonces, si alguien de ustedes está interesado. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sigo leyendo? Sí, René. Lo que falta. Ajá. Acompaño duplicado y 3 copias del presente memorial, documentos adjuntos y una plica. Guatemala Sí, dice... Gracias. Fíjense, compañeros, que yo puse 3 copias, pero son 4 porque está en la inspección de trabajo. Entonces, acompaño duplicado y 4 copias, por favor. Bien, vamos a leer el artículo 326 bis, por favor. 326 bis del Código de Trabajo. Lo leo, buenos días. Sí, por favor, Beatriz. Artículo 326 bis. Los expedientes se formarán por duplicado. El original del duplicado se extenderá en papel español, bond u otro de similar calidad. Con los duplicados se formarán legajos que servirán para que el tribunal continúe conociendo en caso de apelación sin efecto suspensivo y para reposición de autos. Gracias, hasta ahí, Beatriz. Bueno. Hasta ahí. Entonces, normalmente en el juzgado, los originales se guardan en unos archivos y los duplicados se guardan en otros archivos. ¿Qué es un duplicado? El duplicado es una copia fiel e íntegra de la demanda original o de los documentos originales. Entonces, técnicamente tendrían que imprimir ustedes la demanda 2 veces. Se imprime 2 veces, una es original y otra es el duplicado. Pero nadie hace eso. Nosotros no hacemos, ni yo hago eso, no hacemos eso. Lo que hacemos es de que si tenemos que sacar 4 fotocopias, sacamos 5 y la copia extra es el duplicado. Eso hacemos la mayoría. Entonces es raro que alguien imprima 2 veces. Entonces, una es la original y el otro es el duplicado.
es cierto, los timbres van solo en el original, porque si se adhieren en el duplicado, entonces sería una doble tributación, un doble impuesto. Entonces, no hay por qué estar pagando doble el impuesto. Entonces, solo se escribe, solo en el original se estampan los timbres. Luego, están las copias. ¿Cuántas copias son? 4 son normalmente en materia laboral. Vamos a escribir para quiénes son. Entonces, la primera es para el actor o actora. Escriban ahí 4 copias. Una es para el actor o actora. 2 es para el demandado. 3 es para la inspección de trabajo. Y 4 de recibido. Repito, las 4 copias son: 1 para el actor, 2 para el demandado, 3 para la inspección de trabajo, 4 una copia de recibido. Vamos a leer el artículo 63 del Código de Trabajo. Perdón, del Código Procesal Civil y Mercantil. El 63, por favor. Artículo 63. Copias. De todo escrito y documento que se presente deben entregarse tantas copias claramente legibles en papel común o fotocopia, como partes contrarias hayan de ser notificadas, a cuya disposición quedarán desde que sean presentadas. Para el efecto de este artículo se considerarán como una sola parte los que litiguen unidos y bajo una misma representación. Los litigantes presentarán una copia adicional debidamente firmada que utilizará el tribunal para reponer los autos en caso de extravío. En los escritos será constar el número de copias que se acompañen. Muy bien, gracias. Bien, entonces no solo a la demanda se le sacan copias, también se le sacan copias a los documentos que se acompañan, y de conformidad con el artículo 107 y con los artículos 107 y 108 del Código Procesal Civil y Mercantil, los documentos deben acompañarse de una sola vez, y si no se acompañan, el juez ya no los admitirá posteriormente. Cumple, incluso en derecho procesal laboral, que es sencillo y poco formalista, si se cumple. Entonces, que el juez ya no los admitirá posteriormente. Entonces, si ustedes le sacan duplicado y 4 copias a la demanda, también deben sacarle duplicado y 4 copias a las actas de adjudicación de la inspección de trabajo y al cálculo de prestaciones de la inspección de trabajo. Y si deciden acompañar fotocopia de DPI del trabajador, que no es obligatorio, pero si lo deciden, también tienen que sacarle duplicado y 4 copias a la fotocopia de DPI del trabajador. En este caso, el duplicado sería una copia adicional. Y dice, y una plica. ¿Cuál es la plica? ¿Qué significa plica? Plica. Un sobre. Bien. Un sobre con preguntas. Un sobre cerrado. Un sobre cerrado significa plica. Entonces, para la próxima clase vamos a hacer la plica, el pliego de posiciones y rotular la plica. Entonces, consiguen un sobre de los que se enviaban antiguamente se utilizaban para enviar cartas, tamaño oficio, de esos sobres blancos, ¿sí? Tamaño oficio, que se utilizaban para enviar cartas anteriormente. Para la próxima clase, como decían en la otra sección, es que el licenciado necesita ese sobre. Yo no lo necesito, quienes lo necesitan son ustedes. Entonces, no quiero sobres así, ¿sí? Estos sobres son exageradamente grandes. No quiero sobres así. No sé si se mira, está muy... Sí se ve cuál es, Se licenciado. ve. Entonces, no quiero sobres así. Estos son exageradamente grandes. Tiene que Esos ser son sobres Manila, licenciado. Tienen que ser sobres blancos de los que se utilizaban para enviar cartas. Tamaño oficio, ¿sí? Compren unos 3, porque vamos a hacer una plica el domingo y otra plica que les voy a dejar de tarea. Un pliego de posición. La plica es el sobre, el pliego de posición es lo que va adentro.
Y también uno más por si echan a perder uno, ¿verdad? Lick, perdone, yo tengo aquí un sobre, no sé si se lo puedo enseñar y usted Bueno, me dice ¿cómo si se llama sí usted es ahí? como Porque este. por favor, ahí, Welly, ¿se me puede enfocar a la señorita con su sobre? Sí, exactamente como el de Catherine, exactamente como ese. Así tiene que ser. No lo vi. Ah, No se vio. Es un sobre carta para enviar cartas, van a redundancia. sí, exactamente. Ay, la Pero es bestia, tamaño la oficio. ¿Quiere Batman. puede enviar Es una tamaño foto oficio. en el grupo? Sí, Para sí, que tienen sepan cuál fotos es. al chat. O envío yo fotos al chat Mándala, más tardecito, si no lo envían ustedes. En el otro chat un compañero envió una foto. Envíen ustedes uno. Hagan el favor, Catherine, de enviar uno al ese. Sáquenle una foto y lo envía al grupo, por favor, Catherine. No Ya va a lo decir que no es. envié, licenciado. Muchas gracias, muy amable. Bien, ahora vamos, por último, vamos a leer el artículo 332, literales G y H. Solo lean lo que les pido, porque ustedes leen más de lo que, a veces leen menos de los que les pido o más de los que les pido. Lean el artículo 332, literales G y H, por favor. Lugar y fecha. Y No, pero firma desde el principio, por favor. Perdón. Leo lo del artículo y Ajá. toda demanda debe contener, desde la A o solo No, el G y G. H. Toda demanda debe contener lugar y fecha y firma del demandante. Pero o diga las literales, por perdón. favor, Beatriz. Bueno, artículo 332, toda demanda debe contener literal G, lugar y fecha, y H, firma del demandante o impresión digital del pulgar derecho u otro dedo si aquel faltare o tuviera impedimento, o firma de la persona que lo haga a su ruego si no sabe o no puede firmar. Muy bien, entonces no es necesario que haya asesor, solo que con que firme el trabajador es suficiente, pero como ustedes propusieron asesoría en la comparecencia y en una petición de trámite, entonces también tiene que firmar el asesor. Si ustedes no hubieran propuesto asesoría, entonces solo firma el actor, pero como se propuso asesoría, entonces tienen que haber dos firmas, la trabajadora y el asesor. Entonces en el trabajo o no firmaban o firmaban los dos. Entonces en su asesoría era la firma de ustedes y en la asesoría de la señorita Claudia Marisol Hernández Vázquez había que inventar una firma. Entonces o firmaban los dos veces o no firmaban. Entonces la firma en su asesoría no va arriba ni a la par, sino que va abajo. En el nombre Claudia Marisol Hernández Vázquez la firma va arriba, pero en su asesoría la firma no va arriba, sino que a la par o abajo. Si alguno de ustedes se equivocó al respecto, no se preocupe, que no le voy a bajar puntos. Lo que sí le voy a bajar puntos es que hayan dejado un montón de líneas en blanco ahí donde está el lugar y fecha, o donde dice acompaño duplicado, o donde dice que se condenen costas. Ahí si dejan renglones, ahí sí les bajo puntos, pero en lo demás no. Y normalmente los errores se cometen al principio y al final. Normalmente se cometen en el acápite, que lo escriben dentro de las 25 líneas y no es así, o no lo escriben, o lo escriben donde no es. En la designación del tribunal, del juzgado de trabajo y previsión social también se equivocan porque muchas veces lo escriben una línea más abajo donde deben empezar, o una línea o más arriba. Entonces se equivocan al principio en el acápite de la designación del tribunal y se equivocan al final donde está la condena en costas y el acompaño duplicado y copias y el lugar de fecha. Ahí también se equivocan porque dejan espacios que no deben dejar. Dejan renglones que no deben dejar. Entonces, más que todo, ahí son las equivocaciones. Voy a ser benigno. También modifiqué la hora de entrega, el día de entrega del trabajo. El trabajo lo pueden entregar hasta hoy a las 24 horas. Entonces, la gran mayoría lo entregó. Y en la próxima clase vamos a hacer el pego de posiciones aquí en la clase y ese mismo tienen que subir a Classroom. Ese mismo día lo tienen que subir. No lo van a subir antes porque no lo he dejado como trabajo. Entonces, si ya lo hicieron, solo lo suben esa vez. Pero ahí corroboran aquí en la clase si lo hicieron bien.
Lo vamos a ver aquí en la clase y no solo eso, y también les voy a subir una demanda más. Esta es una demanda para demandar a un patrono individual, una persona individual. Y la demanda que les voy a enviar esta semana va a ser para una demanda en contra de una persona jurídica, contra una sociedad anónima. Entonces, vamos a trabajar esa demanda también en la próxima clase. Y ya después de mediados de abril, que Dios mediante, dejamos las demandas por un lado y ya avanzamos un poquito más. Pero es muy importante hacer bien la demanda porque una demanda bien hecha es medio caso ganado. Una demanda mal planteada, el caso va dando tumbos y si fuera procesal civil es caso perdido, aunque se tenga el derecho. Entonces, una demanda bien planteada es medio caso ganado. Y una demanda bien planteada no haya el demandado cómo contraatacarla. Uno a veces, el abogado del demandado no encuentra un punto flaco en la demanda, no haya ni qué excepción plantear, qué recurso plantear, no haya qué plantear. Pero una demanda mal planteada, mal redactada, es fácil atacarla, es fácil encontrarle defectos y ahí va dando tumbos y no avanza el caso y a veces hasta se pierde. Entonces, por eso yo le doy mucho énfasis a las demandas. Es muy importante. ¿Alguna pregunta? Perdone, para la próxima clase, para transcribir el pliego de peticiones, siempre lo vamos a hacer en papel español. Sí, mejor que se utilice la palabra posiciones, porque no es peticiones, sino que posiciones. ¿Sí? Ay, el pliego de peticiones es para derecho laboral colectivo y el derecho de oposiciones es para derecho laboral individual. Sí, vamos, es de preferencia, miren, yo les digo de papel español es mucho más fácil porque ahí ya van las 25 líneas de cada lado, no tienen que estar midiendo, no tienen que estar poniendo hojas abajo o estar con una regla haciendo líneas a lápiz y después borrarlas. No, es más fácil usar papel español, por eso. Pero si desean usar papel bond, bienvenidos, pero es mucho más fácil usar papel español. No es capricho mío, sino que es para facilitarles la vida a ustedes. ¿Sí? Sí, ¿Alguna otra gracias. pregunta? Gracias, licenciado. Vaya, no. Buenas tardes. Vaya. Pasen buena tarde, entonces. Gracias, feliz tarde. Gracias, licenciado. Que tenga buena tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias. ¿El pliego de Feliz día, posiciones lo licenciado. tenemos que empezar a redactar, licenciado? No. Vamos a redactar en la clase. Eso Entendido, es licenciado. rápido, es corto. La demanda es larga, pero el pliego de posiciones es fácil. Lo vamos a redactar en la clase y vamos a rotular el sobre en la clase. Copiado, licenciado. Sí. Literalmente. Gracias. Sin dejar renglones en blanco. Gracias, licenciado. Muy feliz tarde.